Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Muy buenas, te doy la bienvenida a Detrás de la Verdad, concretamente nuestro episodio número 17 correspondiente al mes de junio del 2022. Mi nombre es Fran Muñoz, te invito a que compartas tus próximos minutos con nosotros. No podemos empezar sin darte las gracias a ti, que como productor colaboras a darle viabilidad a este podcast y créeme que tu ayuda, por pequeña que sea tu aportación, es muy importante para nosotros. Puedes colaborar con nosotros a través de nuestro PayPal detrásdelaverdadpodcast@outlook.es o invitándonos a un café en la página coffee.com/detrásdelaverdad 79486. En la descripción de este episodio encontrarás ambas vías junto con el enlace de compra de Amazon de nuestros amigos del podcast Friquismo Puro para que le echemos un cable. Muchas gracias. Si es la primera vez que nos escuchas, te pido que compartas nuestro podcast con tus amigos, que te suscribas para que te lleguen nuevos episodios y dadnos un me gusta, algo que es muy importante para llegar a más gente como tú y personalmente a nosotros nos sirve para sondear y para saber cuáles son los episodios que más te gustan. Hay mucha sangre, por favor, vengan. No sé qué ha pasado. Esta fue la llamada que recibió un agente de la sala del 091 el 7 de junio del 2004 en Burgos. Un Z de la Policía Nacional irrumpía minutos después en la calle Jesús María Ordoño de Burgos, en el número 14, quinto D, en el mismo centro de Burgos. Cuando entraron en el domicilio, la escena impactó a todos. En el interior de la casa, en una orgía de sangre, yacían sin vida 3 miembros de la familia Barrio. Salvador, el progenitor y padre de familia con 53 años, su esposa Julia, de 47 años, y el hijo pequeño del matrimonio, Álvaro, con solo 12 años. La policía investiga el asesinato de un matrimonio y su hijo de 12 años en Burgos. Sus cadáveres, que presentaban múltiples puñaladas, han aparecido en el domicilio familiar. Indicios sobre quién ha podido perpetrar este crimen. Los 3 aparecieron apuñalados en su domicilio, aunque no se descarta que llevaran... El crimen conmociona a toda la sociedad burgalesa. Solamente hubo un superviviente. El hijo mayor, Rodrigo, de 16 años, que la noche que sucedieron los hechos estaba en el internado de los hermanos Gabrielitas, a unos 80 kilómetros del domicilio familiar, en Aranda del Duero. Un caso muy complicado. Todavía a día de hoy sigue abierto y sin resolver. Un crimen lleno de aristas y de flecos. El asesino entró en la casa sin forzar la puerta. Primero atacó al matrimonio y después al niño pequeño de 12 años. Solo se encontró una pista, una huella de una zapatilla deportiva. Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país.
La familia Barrios residía en el centro de la ciudad de Burgos, un barrio privilegiado, concretamente, como te hemos dicho, en la calle Jesús María Ordoño de Burgos, en el número 14, quinto D. El padre de familia, Salvador, de 53 años, era un empresario agrícola, propietario de una extensión importante de tierras en el municipio de la parte de Bureba Oña, que había visto poco a poco incrementar su patrimonio con mucho trabajo y esfuerzo, trabajando de sol a sol. La familia Barrios estaba compuesta por Salvador, cabeza de familia, que solía residir de lunes a viernes en su casa de Bureba Oña, donde tenía sus tierras y trabajaba. Además, era el alcalde del Partido Socialista en el municipio. Había sido elegido por tercera vez. Todos los vecinos lo recuerdan como una persona respetada y muy trabajadora. Julia, su esposa, tenía 47 años de edad y era la madre de sus 2 hijos, Rodrigo, de 16 años, y Álvaro, de 12. Habitualmente Julia residía en Burgos junto a su hijo menor. Rodrigo, el hijo mayor de 16 años, estaba internado de lunes a viernes en el Colegio Hermanos Gabrielistas de Aranda del Duero, a 80 kilómetros de distancia de Burgos. Y Álvaro, el Benjamín de la casa, con 12 años. La tarde del domingo 6 de junio del 2004, sobre las 6 de la tarde, Salvador, Julia y sus hijos llegan a su domicilio de Burgos. Habían pasado el fin de semana en Bureba. A las 8:30 de la tarde, Salvador sale de casa para llevar a su hijo Rodrigo a la estación de autobuses de Burgos, para que regrese al internado donde cursa estudios en Aranda del Duero. Salvador regresa a su domicilio junto a su mujer y a su hijo pequeño. Aquella noche, duerme en Burgos, algo que no era habitual, ya que normalmente, los domingos, ya dormía en Bureba para trabajar al día siguiente. La madrugada del lunes 7 de junio del 2004, entre las 5 y las 6 de la mañana, mientras la familia duerme, alguien entra en la casa. 2 vecinos oyen gritos, unos gritos cortos, fugaces, como un leve y pequeño quejido. Nadie dio la voz de alarma. Ya el lunes, al no presentarse Salvador en Bureba, donde había quedado para terminar de comprar una cosechadora valorada en alrededor de unos 120.000 euros, su tío acude al domicilio porque era muy extraño que no estuviera trabajando ni que hubiera ido a recoger la maquinaria. Nada más entrar, se encuentra de bruces con su sobrino, cosido a puñaladas. Minutos más tarde, la policía confirma el horror. En el interior de la vivienda yacen los cuerpos sin vida junto a Salvador, de su esposa Julia y su hijo menor Álvaro. El cuerpo del padre apareció en la cocina. Debajo de la mesa, 50 cuchilladas tenía su cuerpo. 17 puñaladas presentaba su esposa, Julia, que yacía junto a la cama del dormitorio, y su hijo menor con 32 puñaladas en el pasillo. El asesino entró sin forzar la puerta. No parece que encienda ninguna luz, lo que nos indica que tendría que conocer la casa para moverse con solvencia a oscuras en ella. Además, el autor debía tener conocimiento de que Salvador, de forma excepcional, dormía en Burgos, lo que no era habitual. Nada más entrar en el domicilio, el asesino se dirige en primer lugar a la habitación de los padres y allí ataca salvajemente a Salvador, al que dio por muerto. Pero Salvador, aún con un hilo de vida, intentó salir a pedir ayuda. Había huellas de él en el pomo principal de la puerta, pero no pudo salir porque la llave estaba echada. Se arrastró hasta la cocina, donde el asesino lo remató debajo de la mesa, donde fue encontrado. Su cuerpo, como te hemos dicho, presentaba una carnicería con 50 puñaladas. Fue una pelea dura, como así reflejan las muchas heridas defensivas que presentaba su cadáver. Escuchamos a Joaquín González, el forense que realizó la autopsia de los cuerpos. La primera persona con la que se encontró el agresor fue con el padre. El padre que sale probablemente a ver qué pasa y ya empieza a producirse una agresión muy violenta en la cual el padre se defiende con uñas y dientes. Era la persona más corpulenta, la que más lesiones tenía, la que ofreció más resistencia y tenía signos de defensa, muchas señales de defensa. Y lo que sí que es evidente es que la agresión duró bastante rato. Acabó en la cocina. Hay unas lesiones por arma blanca que tiene en la zona lumbar. Seguramente se causan al final del todo, con el padre ya inmóvil, probablemente moribundo. Son un poco de
de propina, por así decirlo. Después del ataque a Salvador, asesina a Julia. Esta se quedó quieta, ni tan siquiera se defendió. Posiblemente quedó paralizada en estado de shock, pero lo cierto es que no presenta heridas de defensa como el cuerpo de Salvador. Estaba a los pies de la cama, en posición de cúbito lateral, con 13 puñaladas repartidas por su cuerpo. Entre su cuerpo y la pared estaba un bolso con síntomas evidentes de haber sido registrado, al igual que un pantalón que se encuentra en la habitación con los bolsillos hacia afuera. El asesino buscaba algo que no era dinero. La familia echó en falta un anillo que Julia siempre portaba en su cuello colgado de una cadena. Mi madre tuvo que estar muy asustada en el dormitorio mientras escuchaba una pelea afuera. ¿Por qué no reaccionó? Probablemente por miedo, no sé, es muy difícil de explicar. Me llamó la atención que tenía muchas menos lesiones de defensa, que muchísimas menos que el padre, lógicamente incluso menos que el niño. Ella apenas se resistió. El agresor necesitó usar menos fuerza y con pocas lesiones por arma blanca pudo acabar con su vida. Después fue a por el pequeño Álvaro. Este, tras escuchar lo que estaba pasando, intentó protegerse en su dormitorio. Su habitación aparece con el pestillo echado y una huella en la puerta, que quedó estampada tras abrirla de una patada el asesino. El edredón, ligeramente levantado, señala que puede que el crío se escondiera bajo la cama. El agresor lo arrastró fuera y le asestó 32 puñaladas. Seguramente el último en morir sería el hijo, que estaba ocupando el tercer dormitorio. Seguramente el niño, oyendo toda la pelea y todo el ruido que se estaba montando, que debió ser bastante importante, pues se escondió. Se cerró con un pestillo que tenía la puerta, un pestillo por dentro. El marco de la puerta estaba reventado, el pestillo estaba también saltado y había una huella de una patada en la puerta que es la que había reventado, incluso con marcas de sangre. Rompió la puerta donde el niño estaba escondido debajo de la cama, sacó al niño de la cama. Encontramos restos de polvo, de arrastre, signos de arrastre. Al sacar al niño de debajo de la cama, lo arrastró hacia afuera. Y también lo agredió con el arma blanca, incluso con alguna contusión en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo de Álvaro fue hallado en la zona final del pasillo, con la cabeza mirando hacia el dormitorio de los padres en posición de cúbito prono. Como en el caso del padre, el forense considera que muchas de las heridas fueron gratuitas, es decir, no necesarias para su muerte. Ya estaba fallecido, pero siguió apuñalándolo y demostrando el odio que tenía hacia el niño. Se ensaña con él, 20 puñaladas más que a su madre. Y aquí nos surge una duda muy importante. Me resulta prácticamente excepcional que un niño de 12 años tenga un pestillo en su cuarto. ¿A quién temía Álvaro? ¿De qué tenía miedo? ¿Por qué protegía su cuarto con un pestillo? Las que tiene el niño en la zona occipital no son necesarias, son quizás, no sé si llamarlo ensañamiento o por añadidura o no sé, son de propina. Un derroche de saña, crueldad y ensañamiento. Heridas punzantes, cortantes en el cuerpo y en el cuello. También heridas contusas, posiblemente hechas con una barra de acero, a dos manos, con la derecha y con la izquierda, por lo que se cree que el asesino tenía que ser ambidiestro. Las armas posiblemente utilizadas, un cuchillo y una barra de hierro, por las contusiones que presentaban las víctimas. Armas que no han sido encontradas. Y hay un hecho muy significativo para los forenses investigadores. Después de muertos, el asesino degüella a las 3 víctimas. ¿Podría ser la firma del asesino? La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, UDEV, se hace cargo de la investigación del caso. Los forenses investigadores estudiaron y analizaron escrupulosamente el escenario del crimen. Un crimen macabro, perfectamente planificado. No había ningún tipo de rastro, salvo las huellas encontradas de una zapatilla deportiva en un charco de sangre en la puerta de la habitación del pequeño y la misma huella limpia, sin sangre, en la azotea de la casa. Una huella que se comprobó que pertenecía a una zapatilla de la marca Dunlop, modelo Navy Flash de la talla 42 o 43. No se encontró ninguna pista más, ni dentro ni fuera del domicilio. El asesino lo tenía todo planificado. Llevaba guantes y se cambió de ropa antes de salir de la vivienda. No dejó ningún tipo de huella al abandonar el domicilio después de la orgía de sangre.
que había cometido. Implica una preparación. Seguramente sabía lo que se iba a encontrar. Tuvo que cambiarse de ropa, tuvo que llevar calzado de repuesto, tuvo que llevar algo de repuesto para no dejar señales por fuera de la casa. También para no dejar demasiadas huellas de sí mismo dentro de la casa, es decir, que lo había pensado muy bien. La huella limpia de sangre de la terraza evidencia que el asesino estuvo en la misma antes de cometer el crimen, quizás para coger las armas o esperando el momento de acceder a la vivienda. Escuchamos a Adolfo Taboada, abogado de la acusación. Entonces, en principio dicen, no, pues escapó por la azotea. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque esa zapatilla está llena de sangre. Esa zapatilla con la que se cometieron los crímenes no sale del piso. Esa huella es de antes. Nosotros sospechamos que él, la tarde del domingo, estuvo en la azotea preparando lo que después a la noche cogió para cometer los crímenes. En dicha azotea los investigadores encuentran colillas de la marca Chester, pero con algo muy curioso, y es que no tenían ninguna muestra de ADN. Es decir, se cree que fueron manipuladas y dejadas a propósito para despistar a los investigadores porque eran restos de cigarros que no fueron fumados aparentemente. Es decir, se quemaron para dejar allí los restos. La hipótesis del robo se descartó rápidamente. No faltaba nada de valor en la vivienda. Eso sí, los pantalones de las víctimas presentaban los bolsillos hacia afuera, evidenciando que fue... Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos. Registrados buscando algo, no se sabe el qué, o quién sabe si fue una extraña firma del autor. Se especuló que el padre había comprado una cosechadora para el campo, de la cual pagó una mitad mediante transferencia, quedando la otra para ser abonada en metálico el mismo lunes, por lo que se pensó que podría tener esa cantidad en el domicilio, algo que pronto fue descartado. 48 horas antes de lo que pasó, y yo el lunes fui a tráfico a tramitarle el permiso, y de ahí habíamos quedado allí y yo le llamé varias veces al móvil y claro, lógicamente pues no cogió, pero bueno, debería tener varias llamadas mías en el móvil. En un primer momento se investiga si alguien pudo robar pensando que tenía los 180.000 euros para la cosechadora en efectivo. No, porque esa cosechadora estaba totalmente pagada. Quizá la parte de alcalde genera más envidias en la zona que el campo. No, tampoco. Un alcalde en un pueblo es casi por rotación, ¿sabes? Nadie quiere ser, no es un cargo retribuido, no es un cargo... En un pueblo un alcalde es el que tiene que trabajar. Envidias, pues bueno, pues se pueden alguna, pero bueno, es que hasta ese punto no, es que es imposible, no. ¿Cómo era en el cara a cara Salvador Barrio? Muy sencillo, muy majo, un señor muy campechano. ¿En algún momento Salvador Barrio le habló de que se sentía amenazado por alguien? Nunca. Fue una sorpresa para todos, vamos. O sea, es casi algo increíble. Lo que sí está claro es que en la vivienda había bastante joyas y objetos de valor que no fueron sustraídos. Atendiendo al escenario demoledor, todo parecía indicar como posible móvil de los brutales asesinatos al odio y la venganza. El autor actuó con rapidez y dio muerte a la familia en poco tiempo, posiblemente entre 15 y 30 minutos como mucho. Entró por la puerta principal sin forzarla y pudo salir por el garaje. En el vehículo de Salvador se hallaron huellas, la guantera abierta y revuelta y el mando que abría el garaje en el asiento del copiloto. El entierro de Julia se lleva a cabo junto a su hijo Álvaro en tierras gallegas de donde Julia era natural, en el cementerio de Queiruga. El sepelio de Salvador fue en el Campo Santo de Bureba. En el entierro podemos ver a Rodrigo, el hijo mayor arropado por sus tíos, que temen que alguien pueda matarlo. En sus nudillos se pueden apreciar la herida de un fuerte golpe que da a una pared cuando se entera del triple crimen de su familia. El adolescente huérfano sufre un shock, tiene que ser asistido y trasladado a un centro hospitalario cercano. Durante el entierro de Salvador, todos los asistentes están escandalizados.
Un vecino del pueblo, un vecino conflictivo, Ángel Ruiz, se encuentra por los alrededores del cementerio con el tractor acelerando, haciendo ruido e intentando molestar a los asistentes al entierro. Al día siguiente, la tumba de Salvador amanece con pintadas insultantes. Te lo mereces, cerdo, cabrón, hijo de puta. Hay que tener mucho odio para realizar estas pintadas en la tumba de un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado junto a su familia. La Guardia Civil investiga las pintadas de la tumba de Salvador. Gracias a las pruebas grafológicas realizadas a los escasos 100 vecinos de Bureba, logran identificar al autor de las mismas. Se trata de un vecino, Ángel Ruiz, el mismo vecino que protagonizó los incidentes del tractor durante el entierro. Es detenido un año después, lo que tardaron en tener los resultados de las pruebas grafológicas, que no hicieron más que confirmar las fundadas sospechas que tenía la Guardia Civil. También se le investigó como presunto autor del crimen de la familia Barrios. Fue rápidamente descartado por los investigadores. Ni su perfil criminal coincidía con el del asesino, ni el registro de su casa aportó ningún elemento que le implicara. Lo que sí encuentran es infinidad de recortes de prensa relacionados con este crimen. Ángel, una persona con problemas psiquiátricos, era un vecino muy conocido y problemático en el pueblo. Es condenado como autor de aquellas pintadas a 5 meses de cárcel. En el pueblo de Salvador, en Bureba, había gente que le tenía envidias por la tierra y por el capital que iba atesorando. En los últimos años, desde que fue reelegido alcalde, sufría amenazas telefónicas a las que Salvador no les daba ningún tipo de importancia. Escuchamos a los tíos de Salvador, Domilita y Pepe, que desde un primer momento apuntaron como un móvil del crimen a la venganza y la envidia. Ellos tenían un piso en Burgos y nosotros vivíamos debajo, que aquí les esperaban que vinieran, no venían. Y entonces otro día que no venían, subimos allí y estaban matados en el piso. Cuando fui a ser alcalde le pusieron, pues le amenazaban por teléfono. Pero entonces él fue alcalde. ¿Y quién? Eso es lo que... Esa palabra aquel confesarla. Rodrigo se marcha a vivir con sus tíos maternos a Orense, a la localidad de Queirugás, donde lo acogen y protegen porque temen por su vida y piensan que quizás el asesino de sus padres y hermano pueda acabar con su vida. La familia es una piña, todos se esfuerzan en cuidar al único superviviente. Remedios es su tutora legal y Benito su tutor patrimonial. Pensábamos que el que hizo aquello podía venir a por Rodrigo y que podíamos correr peligro nosotros. Yo tenía a mi hija, pero aún así, muertos de miedo, yo lo traje a mi casa. La relación, pues normal. Rodrigo era más introvertido, estaba en las reuniones como no te enterabas si estaba o no estaba. Nunca te esperas que una cosa pueda pasarte, es que no. Esto es como algo que le está pasando a otro, pero no a ti. Cuando vi los 3 ataúdes, ya dije, es verdad. No puedes asimilar, cuesta mucho y tardas mucho en reaccionar a lo que está pasando. Decidimos que yo fuera el que hiciera de tutor de Rodrigo y mi hermana, que ella fuera la parte, digamos, de su manutención, lo decidimos entre todos. Pensábamos que podían venir a por él aquí, porque si habían matado hasta un niño pequeño de 12 añitos, pues a ver, y entonces sí que teníamos miedo. Hombre, mucho miedo. Yo incluso puse cerraduras en todas las habitaciones y en todos lados. Miedo exagerado, no podías dormir pensando en el miedo. Y a él que pues no le sacabas el ojo de encima para que no se alejara, pues si venían a por él. El día del segundo aniversario del brutal asesinato, Rodrigo, que ya ha alcanzado la mayoría de edad, comparece por primera y única vez públicamente en una manifestación de repulsa por el crimen en Burgos y lee este discurso perfectamente redactado por su abogado. Los esfuerzos aún han dado el resultado esperado. Por eso estamos aquí, para reclamar justicia para esas 3 personas asesinadas mientras dormían. Mi familia. Una familia muy querida y apreciada, que de la noche a la mañana me fue arrebatada sin ninguna explicación y de la forma más cruel. Eran buenas personas, un agricultor, una ama de casa, que solo hacían el bien y que nos criaban, sin causar mal a nadie. Todo lo contrario, ayudando a aquel que lo necesitaba, cordiales con sus vecinos, siendo respetados por todos aquellos que los conocían.
Queremos dirigirnos a los agentes responsables de la investigación para que sigan trabajando, incluso que pidan ayuda de otro tipo si la necesitan, con el fin que este terrible suceso no quede sin resolver y que el asesino sea castigado por las 3 vidas que arrebató. Aunque es imposible que pague todo, aunque sea imposible que pague todo el daño que hizo. Un asesino que sigue en libertad y que puede volver a matar. Todos esperamos que esta sea la última vez que tengamos que reunirnos para reclamar la justicia. Gracias a todos por vuestro apoyo. Tuvieron que pasar 3 años. El 12 de junio del 2007, la policía desarrolla en Queiruga, en Galicia, la Operación Caín. En ella detienen al hijo mayor de los Barrio, Rodrigo, como posible autor del crimen. Nadie había dudado de él, ya que la noche de los hechos se encontraba en el internado a 80 kilómetros de distancia. Los investigadores se registran en la casa de su tía Conchita. Allí ha residido los últimos 3 años. La detención sorprende a su familia gallega, que finalmente acaba personándose como acusación particular. Un chico que se veía casi todos los días porque estudia en la UMIA y era una persona normal y bueno, sigue siendo normal hasta que se demuestre lo contrario. Era un chaval callado, estaba siempre a su bola, no hablaba poco, lo justo cuando le preguntabas algo te contestaba, andaba siempre a su rollo, no buscaba problemas con nadie tampoco ni nada. La investigación condujo a esa conclusión y es un trabajo que en esta última etapa se ha llevado en la Comisaría de Madrid y yo no tengo los datos y además no me corresponde a mí tampoco tenerlos, forma parte de un sumario, de un trabajo de investigación que los responsables directos de la investigación conocen y conocen desde luego el juez o los fiscales de menores que también conocían todos estos hechos. Y a mis hermanos, digo, este niño algo nos oculta, porque él sabe algo. Varios indicios fueron los que llevaron a la policía a la detención de Rodrigo como autor del triple crimen. Pudo acceder sin forzar la puerta con una llave, matar a su familia, cambiarse de ropa y marcharse en tiempo y forma al internado. En el registro de su cuarto, la policía halla unos dibujos suyos, de personas degolladas y cuerpos decapitados antes de ser asesinada su familia. Recuerda, el golpe mortal, la firma del asesino a las 3 víctimas, fue precisamente el degüello. La policía veía en el dibujo una prueba evidente. Los especialistas de la defensa consideraron que el dibujo podría ser una forma de dolor y duelo y consideraban que los dibujos se habían realizado después de los asesinatos. Otra de los indicios de la policía fueron las huellas encontradas de las famosas zapatillas, que podrían coincidir con la talla de pie de Rodrigo. Pues fuimos a comprar unas zapatillas, no tenían de nada, a una tienda de deportes, y me acuerdo que las estaba probando y mi hija le dice, Rodrigo, esas te quedan grandes. Dice, no, estas me van bien, que luego le pongo unos calcetines gordos y estas me van bien. Que mintió un poco con el número que gastaba. Eso sí que lo recuerdo. Que se busque la vida a la policía. A mí nunca me dijo, soy inocente. Nunca. Los psicólogos definían a Rodrigo como un chico introvertido y reservado. Apuntan como el móvil del crimen las diferencias con su padre, que quería que trabajara en el campo, algo a lo que Rodrigo se negaba. Cuando Salvador adquirió la cosechadora, la finalidad era que Rodrigo le ayudase en las labores del campo. Y la familia sospecha que ese fue el detonante para que Rodrigo decidiera borrar de un plumazo el destino que le tenía reservado su padre, que era trabajar de sol a sol como hacía él en las labores agrícolas. Veía a su hermano Álvaro con recelo y sufría lo que los especialistas definen como el síndrome del príncipe destronado. Tras el asesinato de su familia, Rodrigo se muestra derrumbado psicológicamente. Un chico inmaduro que llegó a inculpar como autor de la muerte de su familia a un profesor del internado, cambiando posteriormente la versión para acusar como autor a un primo médico de su padre que decía le tenía mucha envidia. Incluso llegó a acusar a un amigo suyo del internado.
Los agentes al cargo de la investigación investigaron a las 3 personas apuntadas por Rodrigo y, como no podía ser de otra manera, fueron descartados rápidamente al no tener fundamento las acusaciones. La policía encuentra en el registro del dormitorio de Rodrigo un anillo propiedad de su madre Julia. Este siempre lo llevaba puesto en el cuello junto a una cadena, que nunca fue encontrado durante el levantamiento del cadáver ni en las siguientes inspecciones oculares, a pesar de que la familia siempre lo buscó porque era un objeto que nunca se deshacía de él. Lo del anillo tiene muchísima importancia si se le quiere dar, si se le quiere ver, porque todos los que lo conocen saben que mi hermana llevaba ese anillo con esa cadena colgadita aquí al cuello. Ese anillo en el piso de Burgos, donde han sido asesinados, no se encontró. Él sabe que ese anillo se buscó, la policía le incidió veces en el anillo. Luego aquí aparece el anillo y dice que no sabe qué hace ese anillo ahí. Los investigadores consideran que Rodrigo sabe conducir. Conocía dónde estaban las llaves de un vehículo del colegio, que pudo salir del internado sin ser visto ni oído y entrar al domicilio familiar por el garaje. Pero no hubo forma de demostrar cómo pudo salir del internado y por qué medios se trasladó a Burgos. Los bienes que hereda también son objeto de estudio. 90.000 euros de un seguro de vida, una pensión de orfandad hasta que trabaje, 3 casas y 180.000 hectáreas de fincas, además de varias naves industriales, así como diversa maquinaria agrícola, 2 cosechadoras, tractores, etc. Todo su patrimonio asciende aproximadamente a 1 millón de euros. No lo quería aceptar, pero en el fondo bueno, yo lo es que ya sabía. decíamos, el entorno del niño, que miren el entorno del niño. Sabía. Para ser la edad que tenía demasiado interés en el dinero, demasiado. ¿Por qué dice eso? Se valoró hacia grandes rasgos un poco sobre 1 millón de euros, lo que tenían entre dinero y propiedades y cosas. La jueza, y cito textualmente, consideró que no había indicios suficientes, que todo eran simples conjeturas, hipótesis y elucubraciones, y que por tanto no había materia suficiente ni tan siquiera para celebrar el juicio. Parece que todos los investigadores tienen muy claro quién fue por el odio y el ensañamiento empleado. Pero en un Estado de Derecho se requieren pruebas, y ningún investigador, a fecha de hoy, ha conseguido las pruebas necesarias para poder probar e imputarle la autoría del crimen. El juzgado de menores de Burgos decretó su libertad solo 72 horas más tarde de su detención por falta de pruebas concluyentes. El caso de Rodrigo Barrios está sobreseído porque el juez, a la vista de las pruebas que se aportaron por la policía y por la fiscalía, concluyó que no había motivos suficientes para abrir juicio oral, para llevar a la persona investigada a juicio. ¿Y por qué concluyó eso? Porque entendió que los indicios que se habían reunido no tenían la contundencia suficiente como para descartar otras posibilidades compatibles con la inocencia de la persona investigada. Y cuando esto es así, no se puede llevar a una persona a juicio. Tras la detención de Rodrigo, la familia se divide en 2 bandos irreconciliables, entre aquellos que lo creen inocente y los que consideran que es culpable de haber acabado con su familia. Me arrepiento de no haberle contado a la policía todas las cosas extrañas que he visto de Rodrigo. Hola, Gloria. Buenos días. Buenos días, Gloria. La tía Gloria, sin embargo, quiere confiar en la inocencia de su sobrino Rodrigo. Si mañana aparece una prueba contra mi sobrino y dicen este es, yo soy la primera, la primerita. La primerita que lo voy a acusar y le voy a decir que lo castiguen lo máximo posible y que le pongan el castigo más grande que pueda. Yo voy a ser esa persona. Pero lo que no voy a hacer es acusar a mi sobrino sin saber si ha sido o no. Vino aquí un día a decirme que fuera con él a una tienda donde había comprado unas zapatillas recién llegado. Y le dije, Rodrigo, yo no voy a decir ninguna mentira. Yo voy a decir que tú te has comprado unas zapatillas delante mía que son del 45. Yo he ido con él a las zapaterías. Utilizaba un 46 y a veces, según qué modelo, el 47. Y el que estaba allí en la zapatería, el dueño, se ofreció voluntariamente, certificarle el número que le compraba su padre. Yo, cuando encontré el cuaderno de Te quiero matar, tenía que habérselo dado a la policía. Y les pido perdón.
¿Y las pisadas de las zapatillas? Otra cosa. Primero dijeron que eran 42, luego dijeron que eran 44, y él gastó en 46, 47, y ya lo gastaba entonces, porque un niño con 26 años le gastaba lo mismo que ahora. ¿Y por qué él no pudo ser? Estaba muy tramado y estuvo en el colegio de Burgos, a donde estaba ahí 1 hora. Él no tenía carnet de conducir. No digo que... Pero él conducía, ¿no? Él a veces en el pueblo llevaba el coche de su padre, a lo mejor a una finca de al lado, digamos, por pistas, pero yo en carretera, y eso que no había conducido nunca. Yo quería que él me diese explicaciones. Como no nos quiso aclarar nada, tuvimos varias reuniones con él, le pedimos explicaciones de cosas que habían contra él, no nos quiso aclarar nada, nada más lo que le importaba es decir que no tenía nada contra él, pero no sacamos nada de él. Yo lo tengo claro. Lo tengo claro porque es que a mí, propiamente a mí, una vez en la cocina de Conchita, me dice: Teresa, si me quieres, tanto si he sido como no he sido, me debieras ayudar. Rompe la relación con sus tíos definitivamente, cuando tras un duro enfrentamiento, Rodrigo les denuncia por amenazas y acoso. Santa Marina. Yo venía por la calle y claro, pues salió él con la cámara. Pasaba para arriba, porque yo tengo una finca aquí por detrás. Y entonces, claro, yo al verlo, pues la verdad, pues no voy a decir que no, me enfrenté a él. Le digo, ¿no has tenido bastante con el daño que nos has hecho, que vienes aquí todavía a hacernos más? Me asomé a ver lo que pasaba, escuché como que llamaban: ¿dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está ese cabrón que lo vamos a matar, que le vamos a cortar el cuello? ¿Dónde está? Y entonces yo salí y inmediatamente vi a Concepción Santa Marina hacia mí como no sé, que me empezaba a decir que empezaba a insultar: asesino, no te tengo miedo. Está nervioso. Se traba en varios momentos de la declaración, pero tiene claros sus argumentos y ha conseguido lo que quería sin representación legal. El tío Benito, que fue su tutor patrimonial, es ahora el principal acusado. Yo le he dicho, él en ese balcón y yo aquí, y le he dicho: ¿por qué os mataste? ¿Por qué le dijiste eso a tu hermano? ¿Por qué le hiciste eso a tu hermano? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué disfrutabas matando? Rodrigo explica al juez el porqué de su denuncia. Está harto de esconderse en el pueblo de su madre. Se enfrenta a sus tíos porque asegura que no puede estar tranquilo en su propia casa. Como en la anterior denuncia, ellos negaron que no había pruebas, pues decidí grabarlo con mi cámara de fotos para demostrar de que es verdad, de que me amenazan, de que me insultan. No quiero que me digan ni pobrecito, ni el desgraciado, ni el cabrón, ni tal. No me gusta el tema este, ¿entiendes? No, para vivir quiero, no sé, mantenerme un poco, no sé, para poder ser feliz y eso, pues quiero ser un poco, no que me digan ni el pobrecito, ni el chico este, sí, anónimo, exactamente, para poder vivir, porque si no... ¿Y no quieres que se encuentre a la persona que hizo esa...? Bueno, eso es otro tema aparte, al que... ¿Sigues buscando? ¿Sigues intentando...? Eso es otro tema aparte, ya te digo. Yo solamente quiero, sobre el tema este, quiero mantenerme al margen y ya está. Actualmente, policial y judicialmente, está libre de sospecha y de cargos. Ha fijado su residencia en el mismo pueblo de su padre, en Bureba. Según la justicia, es inocente y el crimen de sus padres, el triple crimen de Burgos, sigue sin cerrarse. En el verano del 2011, un suceso trastorna la apacible y tranquila vida de Bureba, donde reside en la actualidad Rodrigo. Atropellan mortalmente a una vecina, Rosalía Martínez, de 85 años. Un año más tarde, en 2012, la Guardia Civil detiene a Ángel Ruiz como sospechoso del atropello mortal de Rosalía. Ángel Ruiz, recuerda, fue el primer investigado por el crimen de la familia Barrio, la persona que fue detenido como autor de las pintadas en el cementerio, como ya te hemos contado. Desde muy joven Ángel fue un mal estudiante y siempre fue una persona conflictiva, con un amplio historial criminal, trastorno esquizoide y paranoide y agresividad. Se le interrogó al inicio de la investigación, pero lo dejaron libre y no continuaron con esa línea de investigación.
Escuchamos a Mila Campos, psicóloga forense. La atención es su actitud muy defensiva. Era una persona muy fría emocionalmente, ¿no? Y cuando se le preguntaba o se le cuestionaba cosas relacionadas con los hechos, realmente no mostraba ningún tipo de preocupación ni empatía, nada absolutamente que tuviera que ver con las víctimas de todo lo que se estaba investigando. Siempre piensa que los demás tienen intenciones de socavar sus intereses, de hacerle daño de alguna manera. Eso le convierte en una persona un poco huraña, un poco resentida. Es más, cuando él tiene algún problema, suele echar la culpa y piensa que él es la víctima de la situación. Nosotros también vemos que existe un trastorno de personalidad de tipo paranoide. De hecho, los padres tenían mucho miedo. En la zona le apodaban el Rambo de la Bureba. Escuchamos a su vecina y a él mismo en 2011. ¿Estuvo en el entierro de la familia Barrio aquí? Yo sí. ¿Y usted vio las pintadas? Sí, las vi, claro. ¿Usted sabe si Ángel Ruiz y Salvador Barrio tuvieron en algún momento algún enfrentamiento? Pues no lo sé, parece que he oído, pero no lo sé, no puedo decirlo porque no lo sé. Ustedes tienen las casas cegadas. ¿Alguna vez tuvieron algún conflicto? Es que no le podías llevar la contraria. Para hacer ese camino no dejaba hacerlo. Y mi marido, que tenía costumbre de marcarle el territorio con el tractor, pues le ponía clavos en las ruedas y los pinchaba. O sea que no se podía tomar con él. Yo le decía, déjale, ni bromas ni nada, déjale a su aire. Había que no había que llevarle la contraria. Ya ella hablaba hoy, pero no vengan más a preguntarme porque yo no sé nada. Es que el que habla igual luego no sé. Quería hablar con Ángel, ahora estoy preguntando por Salvador. ¿Qué le pasa a Salvador? Que yo no quiero saber nada, si no me veis con papel y me decís quién sois, nada. ¿Tú fuiste el que pusiste las pintadas en la tumba? Venga, hala. ¿Eh? Arréglese usted con sus cosas. ¿Y por qué hiciste eso, Ángel? En el registro de su vivienda, ordenado por el juez como consecuencia del atropello, la Guardia Civil encuentra multitud de objetos robados a los vecinos de la zona. Entre las cosas incautadas, la Benemérita localiza muchas llaves de diferentes vecinos del pueblo, entre ellas un juego de llaves del despacho del alcalde de Bureba, unas zapatillas Dunlop, el mismo modelo de zapatillas del asesino del crimen de Burgos y un arma blanca de hoja bicortante. Es la pieza clave que lleva a la audiencia provincial a reabrir el caso de la familia Barrio 10 años más tarde. Se trata de un cuchillo de doble filo de unos 22 centímetros aproximadamente, típica utilizada por cazadores o pescadores, que parece ser que no es que viniese así de serie, sino que fue afilado a posteriori con la intención de causar unas mayores lesiones. ¿Ese cuchillo encontrado al principal sospechoso podría ser el utilizado para perpetrar el triple crimen? Tendríamos que realizar una simulación. Vamos a utilizar gel balístico en esta ocasión. Tiene una densidad muy similar a la del cuerpo humano. Podemos llegar a los 10 centímetros, que es la lesión más severa que se encuentra en el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿esta arma explicaría la mayor parte de las heridas encontradas en los 3 cuerpos? Sí, pueden ser muy bien o muy fácilmente explicadas por este tipo de herramientas. Se trata de una zapatilla aproximadamente de la talla 42 a 44. Tenemos efectivamente este dibujo de zigzag con unas líneas suficientemente anchas como para que encajen en la misma huella que tenemos en la escena del crimen. ¿Se puede afirmar al 100% que el propietario de esas zapatillas estuvo en el lugar del crimen? Nos dan muchos indicios de que el propietario de estas zapatillas, que estaban dentro de esa caja, pudo haber estado en la escena del delito, pero es necesario encontrar la zapatilla que dejó esa huella impresa para poder aseverar al 100% que fue ella. El 3 de febrero del 2013, cuando Ángel Ruiz está en libertad provisional a la espera de juicio por el atropello de Rosalía, un cazador encuentra un coche calcinado en el Valle de Tobalina, un coche pequeño deportivo. Parecía un BMW. La Guardia Civil consigue identificar el vehículo. Efectivamente, se trata de un BMW propiedad de Sivil Angelov, un ciudadano búlgaro de 25 años, residente en el municipio cercano de Briviesca. Sivil y Ángel Ruiz tienen una extraña relación, tras conocerse mientras el primero trabajaba en una reforma en la casa de los padres de Ángel. Nadie ha vuelto a ver a Sivil, que se encuentra desaparecido en la actualidad. El desaparecido Sivil Angelov y Ángel Ruiz, ¿de qué se conocían? Sivil estuvo trabajando en la casa de los padres de Ángel, haciendo alguna reparación de construcción, algo de albañilería. ¿En qué momento desaparece Sivil? Quedan Ángel y Sivil, se montaron en un vehículo y a partir de ahí es cuando desaparece Sivil.
¿Y dónde está Sibil, según Ángel Ruiz? A partir de que desaparece Sibil, se investiga a Ángel Ruiz y Ángel Ruiz nunca dice dónde está Sibil. ¿Por qué creen que desaparece Sibil? Ángel Ruiz, porque todo enseña a él, todas las llamadas salen con él y todo enseña a él. Cuando ustedes se enteran de que la última llamada que recibe Sibil a su teléfono es de Ángel Ruiz, ¿qué hacen? Estamos ahí en la casa de la madre, ya ha salido su mamá, la mamá de él. Y yo le pregunté, dime Ángel, ¿dónde está? Quiero preguntar una cosa, para que me dice, ¿dónde estaba mi hijo? Sibil, ¿dónde está? Él conoce. Y ella me ha dicho, vete de aquí, no me interesa. Y él estaba dentro de la casa. Él estaba allí. Yo lo he visto por la ventana, que mire así por la ventana, que hable ya. No queremos nada más, solo quiero para decir dónde está mi hijo, qué he hecho a mi hijo. Yo no quiero nada más de esta vida. Según la investigación, hay unas declaraciones en las que Ángel Ruiz le ofrecía 10.000 euros a cambio de asesinar a su tío. ¿Y por qué querría Ángel Ruiz acabar con la vida de su tío? Parece ser que detrás de esto había una herencia, lo normal es que la cobrara él, porque su tío no tenía familia. ¿Llegó Ángel Ruiz a pagar esa cantidad de dinero a Sibil? Sí, presumiblemente sí, porque hay un extracto bancario que tenemos aquí, se saca 2 veces dinero y son 4.500 y 4.500 euros. Sibil no le devuelve el dinero a Ángel ni ejecuta el pacto, no cumplió con el trato del que hemos hablado. Según su teoría, ¿qué hace Ángel Ruiz cuando se entera de que supuestamente Sibil Angelov le ha engañado? Quedan en Briviesca, se montan en el vehículo y este señor presuntamente le hizo desaparecer. Un conductor de autobús declara ante los agentes de la Benemérita haber trasladado a Ángel Ruiz desde una localidad cercana donde aparece el vehículo quemado hasta Bureba. La Guardia Civil detiene a Ángel Ruiz como presunto autor de la desaparición de Sibil Angelov, pero no encuentra pruebas incriminatorias y es puesto en libertad, por lo que a día de hoy la investigación sigue abierta. El 29 de enero del 2014 se celebra el juicio por el atropello de Rosalía. Ángel es condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su vecina. Los restos de ADN hallados en el coche del atropello fueron claves para su condena. En la actualidad se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Burgos. El 31 de mayo del 2017 sale de prisión al ordenar el juez un nuevo registro en su casa por el crimen de la familia Barrio. La jueza ordena secreto de sumario y a día de hoy no trasciende a la opinión pública ni se conoce si la policía encuentra más indicios relacionados con el triple crimen de Burgos en el registro de aquel domicilio. Actualmente cumple condena en la prisión de Burgos por el atropello y muerte de su vecina Rosalía, mientras es investigado por la desaparición de Sibil y el crimen de Burgos. El modus operandi es poco compatible con el grado de desorganización habitual en Ángel Ruiz, apuntan los criminólogos que colaboran con los familiares de las víctimas. En Burgos, el agresor protegió su identidad, aseguró el éxito y facilitó su huida. En el atropello de Rosalía Martínez, 7 años después, no protegió su identidad, ejecutándolo a plena luz del día y dejando una gran cantidad de evidencias en el vehículo usado para cometer el crimen. Los expertos añaden: todos estos indicios no concuerdan con las apenas evidencias encontradas en el domicilio de los Barrio, así como la precisión con la que el asesino actuó con las luces apagadas. La familia materna, como los investigadores, centran sus sospechas en la figura del único superviviente, el hijo mayor de la familia. Escuchamos a los tíos maternos de Rodrigo y al abogado de la familia opinando sobre la posibilidad de que Ángel Ruiz pudiera ser el autor del crimen. A ver, voy a hablar yo. Ese señor vivía en el pueblo y mi cuñado estaba todo el día en el pueblo solo. Toda la semana dormía allí solo, en casa. Estaba trabajando hasta la noche muchas veces, en verano trabajaba hasta de noche, solo. Y ese señor resulta que le tiene tanta manía a mi cuñado y coge, en vez de matarlo si lo quería matar, allí en cualquier momento lo pudo matar. O sea, no va, si va a Burgos, sabe el piso, pues no, a mí no me tiene mucho sentido eso. La línea, yo pienso que va
desviada. Nosotros no estamos teniendo una fe ciega en culpar a Rodrigo. La familia lo que siempre ha querido es que se investigue. No querrían otra cosa en la vida que estar seguros de que el hijo de su hermana no fue la persona que acabó con la vida de estas personas. Para mí hay más contra Rodrigo Barrio que contra Ángel. Es decir, la posesión del anillo, el por qué mintió sobre la verdadera talla de calzado que en esos momentos utilizaba. Entonces, la familia evidentemente no cierra los ojos a nada. Como resumen final, recuerda, estamos buscando a un asesino que conocía perfectamente las rutinas de la familia Barrio, que sabe que aquella noche del domingo, de forma excepcional, Salvador va a dormir en aquel domicilio. Tiene acceso a la llave del domicilio. Se mueve de forma muy cómoda, sin encender ninguna luz durante los crímenes y, muy importante, no entra en las habitaciones en las que no era necesario entrar. Las muertes son claramente emocionales, son muertes expresivas. Mata de forma muy violenta a Salvador, de una manera más considerable a Julia, y con una auténtica cacería con mucha violencia y odio al menor de la familia. Un autor joven y fuerte, capaz de mover a 3 personas en aquella orgía de sangre. Un auténtico psicópata, como muestra lo premeditado que lo tenía, cómo llevaba ropa para cambiarse. Hay que descartar claramente la venganza y, desde luego, el robo, porque había dinero y bienes de valor que no fueron sustraídos. En 2024 el crimen de la familia Barrio prescribirá. Ya sabes mi opinión sobre estas malditas prescripciones. Espero y deseo que antes podamos ver entrando en prisión al autor material de este brutal crimen. Sirva este episodio como mi pequeño homenaje a Salvador, a Julia y a Álvaro y a todos sus familiares que esperan justicia. Dar como siempre las gracias a Carmen por su colaboración en la realización de este episodio. Mandar un fuerte abrazo a nuestros amigos de Telegram y daros las gracias por lo mucho que estamos aprendiendo de vosotros. En la descripción de este episodio tienes el enlace del grupo de Telegram, al cual te invito a que te unas. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos contigo. Te emplazo al próximo episodio, que como siempre será el primer lunes de julio. Un fuerte abrazo de este que te lo contó, Fran Muñoz. Y recuerda, no te olvides, intentar ser feliz.